Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer este lindo llavero de sol. Yo lo hice en este modelo y también en este de aquí, que es con los ojitos bordados. Espero que les guste, es muy fácil y rápido de realizar. Los invito también que si les gusta el video a darle like, a dejar un comentario. Pueden compartir el video también con otras personas que les pueda gustar. Y los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Así que ahora comencemos con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar, este es hilo de algodón color amarillo y yo he utilizado aproximadamente 15 gramos para hacer este sol que me mide desde aquí hasta aquí 9 centímetros. También vamos a utilizar el color blanco. Es solamente para bordar la parte de abajo de los ojos, el hilo de color negro que es para bordar la boquita, y en el caso de que ustedes le quieran bordar los ojitos también lo haríamos con el hilo de color negro, también nos queda muy lindo. Y hilo de color rosado, solo un poquito para la parte de aquí de los cachetitos para hacerle el rubor. Estos hilos son de 4 hebras, son hilos 100% algodón. Y yo lo he tejido con un crochet de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar marcador de puntos. También necesitaremos una tijera. Necesitaremos también aguja lanera y algunos alfileres. Este pastel o torta también la tenemos en el canal. En el video anterior ahí les subí el tutorial. También es muy fácil y rápido de hacer y queda muy lindo como alfiletero. Vamos a necesitar también relleno sintético para poder rellenar acá el sol. Y los ojos de seguridad que he utilizado son de 8 milímetros. También si desean colocarle una argolla y esta cadena para llavero. Y esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. El anillo mágico siempre lo hacemos así. La hebra de más pequeña va para abajo, cruzamos así en nuestro dedo, ¿ya? Ingresamos aquí, jalamos hebra, lo agarramos ahí y hacemos una cadena. Así vamos a empezar nuestro anillo mágico. Ahora vamos a tejer acá dentro del anillo mágico, ¿ya? Ahí lo podemos cerrar un poquito y empezamos a tejer ahí. Vamos a empezar con 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a jalar la hebra más pequeña para cerrar nuestro anillo mágico, así que quede bien cerrado. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, ¿ya? ¿Qué quiere decir los aumentos? Es hacer 2 puntos en el mismo punto, ¿ya? Entonces aquí empezamos en el primer punto porque vamos a tejer en espiral, así dando vueltas. Entonces en el primer punto tejemos 2 puntos juntos, 1 y 2. En el segundo punto también seguimos tejiendo y vamos contando. Acá en el segundo punto sería el 3 y el 4. En el siguiente punto sería 5 y 6 ahí en el mismo punto. En el siguiente igual hacemos 2, 7, 8. En el siguiente igual hacemos 2 puntos juntos, 9, 10. Y en el siguiente igual 11 y 12. Ahí ya tenemos los 6 aumentos y en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos un punto, lo marcamos. A partir de acá siempre vamos a marcar el primer punto que tejemos para no perdernos en las vueltas, ¿ya? Entonces tejemos un punto, lo marcamos y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Vamos a seguir tejiendo así ahora un punto. En el siguiente hacemos el aumento, después hacemos de nuevo un punto,
seguimos haciendo el aumento y esta serie la vamos a repetir por toda nuestra vuelta hasta llegar de nuevo aquí. En total la repetimos por 6 veces hasta llegar aquí y nos van a quedar 18 puntos bajos. Aquí ya terminé de tejer la tercera vuelta. Siempre es importante que cada vez que terminen una vuelta cuenten cuántos puntos le quedan. Por eso en cada vuelta yo les digo cuántos puntos quedan, porque cuando ustedes tejen y si les salen más puntos o menos puntos es que está mal, y si se equivocan en una vuelta después para que sigan van a tener que volver a desarmarlo, ¿ya? Así que siempre cuenten cuántos puntos le quedan en cada vuelta. Entonces ahora nos tocaría hacer la cuarta vuelta y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo nuestro segundo punto y después hacemos el aumento. Seguimos tejiendo aquí un punto, nuestro siguiente punto, ahí serían 2 y después el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar aquí y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5, sacamos el marcador y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo acá el segundo, el tercer punto y después hacemos el aumento. Ya, seguimos tejiendo 1, 2, 3 puntos y después el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces por toda nuestra vuelta hasta llegar aquí y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo acá el segundo, el tercer punto, el cuarto punto y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos por toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y la vuelta 7 y la vuelta 8, que es la que sigue. La 7 y la 8 solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ¿ya? Siempre marcando el primer punto que tejemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 8 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 8 y lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Dejamos un poquito larga nada más porque vamos a hacer un cierre invisible. Ya en anteriores videos, en el anterior video les he enseñado cómo. Cortamos hebra, jalamos, así. Ingresamos ahí con la aguja lanera para hacer un cierre invisible. O sea, vamos a hacer un punto. Vamos a simular acá un punto. Lo que hacemos es, el siguiente punto lo dejamos en ese no, en el que sigue. Ingresamos por la parte de acá adelante así, jalamos un poco y ahora vamos a ingresar por donde hemos salido, por aquí, miren, por ahí, jalamos y ven que ahí se formó un punto y de esa manera no se nota donde hemos cerrado. Ahora con este hilo de acá lo podemos ir escondiendo así, lo metemos entre las hebras de acá, así, y que se quede ahí atrás porque como esto lo vamos a cerrar con la otra parte que vamos a hacer, no se va a notar. Ahí lo esconden por atrás, si desean pueden hacer un nudito, igual lo siguen escondiendo y listo. De esta vamos a hacer dos iguales, ¿ya? O sea, avanzando igual, pueden retroceder el video y hacerlo igual
hasta que lleguen a 4 puntos y un aumento, y después hacen 2 vueltas más, que sería la 7 y la 8, pero en la segunda no van a cortar la hebra porque vamos a seguir tejiendo. Yo aquí ya hice la segunda parte, o sea, ya tengo 2 iguales, y aquí no voy a cortar la hebra porque vamos a unirlo, ¿ya? Ahora para unirlo lo que vamos a hacer, ya podemos sacar el marcador de aquí, agarramos el otro lado, por cualquier parte que ustedes deseen lo van a unir, agarrando aquí el punto que sigue y agarramos un punto de la otra parte, ya, así, y empezamos haciendo un punto bajo. Vamos a marcar ese punto bajo para saber dónde hemos empezado, y ahora en ese mismo punto vamos a hacer un punto medio alto, que es así, agarrando lazada, ingresamos en ese mismo punto, salimos y pasamos por los 3, ya. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto, así, cerramos aquí, y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto, aquí que pasamos por 2 y por 2. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto, agarrando ahí las dos partes siempre, ya, un punto alto, y en ese mismo punto un punto alto doble, que es con 2 lazadas, ya. Entonces pasamos por 2, después por 2 y por 2. Ahora vamos a hacer un punto picot, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, ingresamos aquí en el primer punto y hacemos un punto deslizado de esta manera, y ahí hemos formado un piquito, ya. Ahora vamos a hacerlo en reversa, lo mismo que hemos hecho acá pero al revés. Hacemos un punto alto doble, agarrando ahí un punto de cada lado. Eso es en el siguiente punto, ya el que sigue. Hacemos el punto alto doble y en ese mismo punto hacemos un punto alto. Pasamos por 2 y por 2. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y en ese mismo punto hacemos un medio punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto y en ese mismo punto un punto bajo, ya, y de esa manera hemos formado este primer rayo del sol, como es como un pico más o menos. Hemos formado el primero. De este nos van a salir, a ver, igual que este, van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a repetir de nuevo para que les quede claro. Aquí ahora seguimos. En el siguiente punto se hace un punto bajo. En el mismo punto hacemos un punto medio alto. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto medio alto. En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto hacemos un punto alto. Y en ese mismo punto hacemos un punto alto doble, que es con 2 lazadas, ¿ya? Ahora hacemos 3 cadenas, ingresamos por aquí, por el primer punto, y hacemos un punto deslizado, y ahí formamos el piquito. Ahora hacemos lo mismo de acá, pero en reversa. Hacemos un punto alto doble, que es con doble lazada. Así, pasamos por 2 y por 2. Y en ese mismo punto hacemos un punto alto. En el siguiente punto hacemos un punto alto.
en el mismo punto un medio punto alto. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto y un punto bajo. Y esa sería la serie. De esta manera vamos a formar los 6 picos, ¿ya? Siempre empezando en el primer punto un punto medio alto, perdón, un punto bajo y un punto medio alto. Después seguimos con un punto medio alto y un punto alto en el mismo punto. Después seguimos con un punto alto y un punto alto doble en el mismo punto. Aquí hacemos el punto picot y después seguimos en reversa haciendo en el mismo punto un punto alto doble y un punto alto. En el siguiente punto un punto alto y un punto medio alto. Y en el siguiente punto un punto medio alto y un punto bajo. Ya, esa sería la serie. Vamos a hacer 6 picos. Ahorita que ya hicimos 2, vamos a ir colocándole, antes de seguir cerrando, hay que colocarle los ojos de seguridad y bordar lo que son el rubor y la boquita, porque va a ser más fácil ahorita antes de que cerremos todo y lo rellenemos, ¿ya? Entonces nos vamos a guiar de este más o menos. Aquí tiene del anillo mágico 1, 2, en el 3 más o menos. Contando aquí donde está el anillo mágico, contamos 1, acá 1, 2, 3. Más o menos ahí va el primer ojo. Ahí se ayudan con los alfileres, contando desde aquí, desde el anillo mágico cuentan 1, 2, 3, más o menos ahí. Y se van fijando. Si ven que está muy arriba, lo ponen un poquito más abajo. Ustedes se tienen que ir fijando donde quieren que queden los ojos, ¿ya? Más o menos yo quiero que quede ahí, ¿ven? Así, de donde está el anillo mágico he contado 1, 2, 3, en esa vuelta he colocado un ojo y acá también del anillo mágico he contado 1, 2, 3 y ahí he colocado el otro. Entonces a esa altura voy a colocar mis ojos de seguridad. Entonces yo ya sé que es ahí, saco mi alfiler y ahí coloco el primer ojo. Así, de esta manera. Aquí se salió mi alfiler, pero iba ahí más o menos. Y aquí a esta altura voy a colocar mi segundo ojo. Entonces se van fijando que quede bien, que les guste, ¿ya? Y de ahí vamos a colocar el broche para que nos queden bien asegurados los ojos. Ahora que ya hemos colocado los ojos, vamos a bordarle la parte de acá que tiene en blanco abajo de los ojos. Ingresan por ahí por un costado del ojo. Siempre dejen una hebra para después poder amarrarlo por atrás, hacerle 2 nuditos y perderlo para que quede bien asegurado. Y acá salen por la otra mitad del ojo, más o menos ahí. Así. Ahí lo aseguran bien. Y en el otro ojo lo mismo, salen por la mitad. Y por la mitad de acá del ojo. Así, ven, de esta manera. Y acá lo acomodan bien para que no se salga. Y acá atrás van a hacer 2 nuditos con estas hebras blancas y lo van a cortar, y eso no se va a notar porque se va a quedar acá en la parte de adentro. Así que solamente hacen 2 nuditos, así, y lo cortan para que no queden tan largos, y aquí lo acomodan así en los ojos. Para que no se salga pueden meter un poquito ahí abajo del ojo. Ahora, para hacer
la boca con el hilo de color negro. Lo que podemos hacer aquí, miren, de donde está el ojo, más o menos un dedito, ahí vamos a empezar a hacer la boca. Yo la estoy haciendo así como de costado, ¿ven? Como justo acá nos da la curva, entonces de esa manera ahí podemos hacer la boca para que quede como de costado, ¿ven? De esa manera. Y acá atrás igual hago los dos nuditos y dejo y cortamos para dejar una hebra pequeña, porque esto igual va a ir adentro y no se va a notar, ya, solamente para asegurarlo, y cortamos ahí. Ahora con el hilo rosado vamos a hacer el rubor que tiene acá en las mejillas, en los cachetes. Salen por ahí donde está el ojo, un poquito más abajo, y agarran como 2 vueltas, van a agarrar 1 o 2 vueltas y pasan 2 veces. Pasan ahí una vez y lo pasan de nuevo, y de aquí se pueden pasar para el lado de aquí, para el otro lado del otro ojo, para hacer lo mismo. Aquí lo acomodan todo. A ver, 1, 2, 1, 2, es una línea más acá, ahí. Entonces aquí agarran igual 2 vueltas y lo pasan de nuevo, lo pasan 2 veces, ya, así de esta manera. Mira, ya le hicieron ahí el rubor de los cachetitos, y de la misma manera vamos a agarrar, vamos a hacer 2 nuditos en la parte de atrás, ya, para que nos quede bien asegurado, y cortamos la hebra que nos sobra para que no quede tan largo, así. Y listo. Ahora que ya tenemos bordada toda la carita, vamos a seguir. Vamos a hacer los 6 picos que tenemos que hacer en total, pero antes de que los cierren, cuando ya tengan 5 hechos de estos, 1, 2, 3, 4, 5, hay que rellenarlo, ya, para que nos quede bien formado, y después hacen el último. Voy a hacer los 5 y volvemos. Miren, acá ya tejí 5, 1, 2, 3, 4, 5, y antes de hacer el último vamos a rellenarlo, ya, porque si no después no vamos a poder. Entonces lo vamos rellenando así, dándole forma al sol, que quede bien relleno, ya, que quede bien formado para que se vea bonito. ¿Ven? De esta manera lo van rellenando. Cuando ustedes vean que ya está bien relleno, lo van a cerrar. Acá vamos a hacer el último piquito. Aquí ven, haciendo el punto bajo. Seguimos con el punto medio alto en el mismo punto. Después el punto medio alto. En el mismo punto un punto alto. En el siguiente punto el punto alto. En el mismo punto un punto alto doble. Las 3 cadenas. Ingresamos aquí para hacer el punto picot con un punto deslizado. Y ahora vamos en reversa, un punto alto doble en el siguiente punto. En el mismo punto hacemos el punto alto. En el siguiente punto hacemos un punto alto. En el mismo punto un punto medio alto. En el siguiente punto un punto medio alto.
y en el mismo punto un punto bajo. Y aquí ya hemos terminado, y para terminar vamos a hacer una cadena. Vamos a cortar una hebra pequeña, jalamos, aquí podemos sacar el marcador y con la aguja lanera lo escondemos aquí, miren, ingresan por ahí para esconder, porque ahí ya quedó el nudito igual, ¿ya? ¿Ven? Y así nos queda escondida la hebra y la podemos cortar. Ven que ni se nota. Ahora, si ustedes desean, le pueden poner una argolla para llavero, para que quede como un llavero. Yo tengo estos, a ver, tengo este alicate de acá que es para abrir el llavero, para poder colocarlo, pero si desean también lo pueden coser. En este caso yo voy a abrirlo acá para poder ponerlo. Y lo voy a colocar acá, justo en medio, en la parte de atrás, pero en medio. Más o menos ahí. Ahí más o menos. Ahí ven, ahí se lo coloqué. Ya cerré ya para que quede ahí bien seguro. Y nos quedaría así. Miren qué lindo queda el sol. Ustedes los pueden hacer de la manera que más les guste. Aquí le coloqué ojitos de seguridad. Y en este de aquí le he hecho los ojos bordados. Y eso es de acuerdo al gusto de cada uno. Ya recuerden que si les ha gustado, no se olviden dejarle un like. También dejar un comentario de qué les pareció. También los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así les llegue las notificaciones cada vez que subo un nuevo tutorial, de compartir el video con otras personas que también les pueda gustar y puedan tejerlo. Y si ustedes lo tejen, me encantaría ver el resultado. Pueden etiquetarme en sus redes como @tejidosyos. Aquí abajo en la descripción dejo mis redes sociales para que me puedan seguir ahí también. Ahí subo fotos también de los proyectos que hago para que ustedes también lo puedan ver. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.